Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y soy tu docente en turno para la clase de evaluación del aprendizaje. Recordarte que ya estamos muy cerca de terminar con el temario y es por ello que nos estamos dando a la tarea de ahondar un poquito más en los tipos de evaluación. Si tú recuerdas las clases anteriores, estamos revisando la unidad número 4 y ya dimos los tipos de evaluación según su intencionalidad. Te lo recuerdo que es pregunta de clase y van a ser preguntas de examen. Según su intencionalidad, tenemos a la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Según el momento, evaluación inicial, procesual, final y diferida. Según el agente evaluador, interna, que se divide en autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, y externa. ¿Sale? Interna, externa, de acuerdo al agente, evaluador. Según la extensión de manera global y de manera parcial, según el estándar de comparación, es normativa o criterial. ¿Sale? Entonces, ya estábamos viendo un poco esta parte de las técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje y hacemos referencia a que son totalmente diferentes. Entonces, el día de hoy, en las clases pasadas, nos disponíamos a investigar esta parte, ¿no? Ya habíamos visto que las técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje se dividían de la siguiente forma. ¿Qué era una técnica? Te lo voy a recordar. Permítame tantito. Tantitito. Ok. ¿Qué era una técnica de aprendizaje? Una técnica de evaluación, perdón. Y qué era un instrumento de evaluación, que eran dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en este sentido, encontramos que existen las técnicas de interrogatorio, como las que son el cuestionario, la entrevista, la autoevaluación, la técnica de resolución de problemas, que son pruebas de ensayo o por temas, los simuladores escritos, las pruebas estandarizadas, para llegar al tema del día de hoy. Salimos a adelantar un poquito acá en las diapositivas. Pruebas estandarizadas. Fue el último tema. Y el tema del día de hoy es técnica de solicitud de productos para evaluar el desempeño. Ojo aquí, técnica de solicitud de productos para evaluar el desempeño. ¿Sale? ¿Qué son las técnicas de solicitud de productos? ¿A quién se le piden? ¿Quién las evalúa? ¿Qué estamos evaluando? Eso es súper importante y te doy la bienvenida al tema del día de hoy, 5.3. Únicamente nos faltaría el 5.4, desarrollar el tema 5.4 y estaríamos totalmente listos para comenzar a desarrollar nuestros instrumentos de evaluación con nuestras técnicas y con nuestros instrumentos, ¿sale? Entonces, técnica de solicitud de productos para evaluar el desempeño. Hoy vamos a ver proyectos, monografías, ensayos, reportes, mapas mentales, solución de problemas, método de casos, el diario, el debate, técnica de la pregunta y portafolios. Vámonos con el primero. Técnica de solicitud de productos para evaluar el desempeño, y es que esta técnica se refiere, así tal cual, a la solicitud de productos resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales se deben de reflejar los cambios producidos en el campo cognitivo del alumno y se demuestran las habilidades que el alumno ha desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado. Te lo voy a poner en rojo porque esto es súper importante y es pregunta de examen. Anótale bien, quiero que tomes los datos más relevantes, ¿sale? Te lo repito. Técnica de solicitud de productos para evaluar el desempeño. Lo siguiente. Esta técnica se refiere, anótale, a la solicitud de productos a los alumnos, obviamente, resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo cognitivo, y demuestren las habilidades
las habilidades, ojo con lo que estoy diciendo, del alumno o que el alumno ha desarrollado o ha adquirido. Pueden ser cualquiera de estas cuatro excepciones, así como la información que ha integrado, pues obviamente a lo largo del proceso. Ok, entonces si ya lo tienes listo, vámonos con lo siguiente. Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos y variados dependiendo del área de conocimiento, los objetivos de aprendizaje, el propósito y el tiempo que se determine para su elaboración. Estos son, pues, ¿cuáles? Los que ya hemos dicho: proyectos, monografías, ensayos, reportes, mapas mentales, solución de problemas, métodos de caso, los diarios, los debates, la técnica de la pregunta, el portafolio. Ok, podemos utilizar portafolios para matemáticas, para ciencias naturales, español, geografía, biología, sí. Técnica de la pregunta, debate. Aquí, en esta parte, que antes de iniciar reside el talento del docente, ¿no? ¿En qué asignatura o en qué actividad o en qué situación didáctica vamos a utilizar la solicitud de productos para evaluar el desempeño? ¿Sale? El desempeño. Vámonos a la siguiente diapositiva y vámonos con el primer producto, ¿no? Que vamos a pedir. Los proyectos. Se entiende por proyecto una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentren interrelacionadas y coordinadas con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes del aprendizaje, como un presupuesto, un lapso de tiempo, una serie de cualidades establecidas. Te lo pongo aquí porque es importante que lo tengas, que lo leas, que lo analices después durante la clase. Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y disposición por escrito de los elementos teóricos, materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto, servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a un bosquejo, a un guión previo o un primer borrador. Los aspectos formales y teóricos de un proyecto varían dependiendo de la naturaleza del mismo y de su objeto de estudio, así como las partes que lo componen. Por ejemplo, algunos podrán hacer hincapié en sus fuentes bibliográficas, mientras que otros lo harán en su metodología o su impacto una vez terminado. Depende mucho del tipo de proyecto, ¿ok? Un proyecto tiene más probabilidades de resultar exitoso cuando quien lo lidera, es decir, quien se encuentra a cargo del mismo, establece algún tipo de sistema de control o método a través del cual se monitorice a lo largo de las etapas todos los avances o inconvenientes del proyecto en base a lo que fue planeado, de modo que puedan realizarse a tiempo las modificaciones necesarias para lograr un mejor resultado y así concretar todos los objetivos. ¿Ok? ¿Qué tipos de proyectos existen? Los siguientes. Proyectos comunitarios. Son aquellos comprometidos con el mejoramiento en aspectos puntuales de una comunidad determinada, por lo general pequeña, tanto urbana como rural, perdón, a través de la satisfacción de sus necesidades. Este tipo de proyectos lo podemos pedir para trabajar en asignaturas como ciencias naturales, desarrollo comunitario, existe la asignatura de desarrollo comunitario, metodología de la investigación, etcétera. Proyectos de vida, orientación, formación, ética. Estos proyectos de vida son aquellos que se centran en los deseos de vida de un individuo y sus probabilidades reales de conseguir autorrealización. Ojo, porque tú vas a la escuela, te lo voy a poner aquí en rojo, tú vas a la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad, licenciatura, maestría, posgrado, llámale como tú quieras al último nivel. ¿Ok? Pero realmente sales y no tienes como un proyecto de vida serio establecido y dices, no, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, ¿cómo me las voy a arreglar? Sería importante que a través de los primeros grados, en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, realmente le pudiéramos dar la oportunidad a los alumnos de que puedan realizar un proyecto de vida e irlo corrigiendo aquí en el papel, en el script, como se dice vulgarmente, ¿no? O coloquialmente, no en el día a día. Te lo dejo ahí de tarea. Proyectos de investigación, aquellos cuyo objetivo es la documentación o adquisición de fuentes y materiales en torno a un tema elegido.
Este lo estamos viendo por ahí con algunos alumnos del séptimo cuatrimestre en metodología de la investigación y ya tiene un grado de cientificidad muy alto comparado con los proyectos que estamos pidiendo aquí, ¿no? Proyectos de desarrollo destinados a la consecución de dominio de competencias. Estos son súper importantes, el de vida. O sea, no digo que no, pero en la actualidad el desarrollo de competencias y los proyectos de vida van muy ligados a la autorrealización personal y al desarrollo de las comunidades empresariales, profesionales, laborales, informales. Y es que lo que se necesita en tiempos post-COVID, es decir, en tiempos post-pandemia, y en el desarrollo de una nueva sociedad que ha entendido que algunas costumbres, valores y tradiciones deben de retomarse y algunas deben de irse. La mayoría de los sobrevivientes o de aquellos que tenemos la oportunidad de estar viviendo estos tiempos, nos debemos de dar cuenta que ya requerimos otras habilidades para vivir en estos tiempos modernos, ¿no? Entonces, estos proyectos de desarrollo de competencia a lo largo de la vida se han ido ahí como tergiversando y son realmente ya muy pocas las personas que están preparadas académicamente y con experiencia para desarrollar competencias en otras personas. Entonces, si nosotros nos identificamos como un agente de cambio en la parte pedagógica o metodológica, estos proyectos de desarrollo pueden tener un gran impacto a nivel social. Proyectos de evaluación están destinados a constatar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes esperados y ha desarrollado competencias cognitivas con la intención de asignar un valor a las habilidades. Estos proyectos de evaluación son más o menos como los que estamos trabajando aquí nosotros en la asignatura. Y ahora, es importante especificar que los proyectos se componen de 4 etapas. ¿Cuáles son? La de diagnóstico, la de diseño, la de ejecución y evaluación. La de diagnóstico se evalúa la necesidad y oportunidad del proyecto en su rango particular de acción para determinar en qué condiciones debería darse y qué etapas involucrará. La etapa de diseño se debaten las opciones, tácticas y estrategias que pueden conducir al éxito, y es decir, eh, qué se necesita para cumplir el objetivo, ¿no? Se evalúa la factibilidad del proyecto, su relevancia y sus necesidades puntuales. En la etapa de ejecución, la puesta en práctica de lo establecido en el proyecto es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo lo voy a ejecutar y de qué manera? Y en la etapa de evaluación se revisan las conclusiones del proyecto, los resultados arrojados tras su pesquisa, es decir, tras su recolección, y es una etapa de control y de información sustentada en la idea del mejoramiento y acumulación de factores de éxito a lo largo del tiempo. Los proyectos suelen constar de los siguientes elementos: finalidad y objetivos, producto o servicio, cronograma de actividades, presupuesto y resultados esperados. ¿Sale? Es importante delimitar y clarificar cada una de estas etapas, cada uno de estos elementos para que no tengamos mayor inconveniente al momento de realizarlos. ¿Sale? Porque y es importante como docente, pues, ponerlos ahí, qué es lo que necesitamos, y es importante como alumnos también eh, entender qué es lo que nos están pidiendo y de qué manera lo podemos hacer. ¿Ok? Otro de estos productos que podemos pedir, otro de estos, ¿cómo decírtelo, cómo explicarlo? Otro de estas técnicas de solicitud son las monografías. Ojo, y te pongo ahí la imagen para que la tengas en mente y la recuerdes un poco, y te voy a dar unos ejemplos para que veas lo que realmente significa, ¿no? No digo que esto esté mal, pero creo que hay buenos ejemplos de lo que podemos realizar. Una monografía es un tipo de documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema específico desde una o más posibles perspectivas, ¿ok? Consulta diversas fuentes y echa mano material de apoyo, como lo son imágenes, fotografías, etcétera, ¿no? Cromos, etcétera. Hasta agotar lo más posible el abordaje del tema en cuestión. El término proviene del griego mono, que quiere decir uno, y grafos, escritura. ¿Sale?
Se trata de un texto muy usual en las academias y en diversos ámbitos laborales, dado que ofrecen un amplio nivel de investigación, sin requerir por ello de un lenguaje técnico o especializado. Tienen una extensión de tipo variable, de modo que se trata de un formato bastante versátil a la hora de exponer pormenorizadamente una investigación. ¿Sale? Es decir, hacer una investigación grandota, chiquita, y agregarle a través de la representación de imágenes un diseño al contexto, ¿no? Primero va esto, luego esto, luego esto, y luego simplifico la información. Ok, ahora, las monografías tienen una característica específica, ¿no? Y también se espera algo de ellas. Primero, ¿qué se espera? Que sea un texto escrito, cohesionado y coherente, es decir, que tenga fondo y forma, en el que se aborde un tema claramente identificado desde una perspectiva reconocible, aportándole al lector la información necesaria para sustentar lo dicho. ¿Cuál es lo dicho? Pues lo investigado, ¿no? Que tenga un carácter sistemático estructurado en una o distintas partes, en el que se ofrezca un tratamiento exhaustivo y extenso de la materia, que represente una mínima contribución a los saberes del área, que incluya referencias bibliográficas o del tipo que fuere, las referencias cibergráficas, hemerográficas, etcétera, ¿no? Y que le brinde al lector los datos necesarios para verificar lo dicho. No se trata nada más de un texto de, pues yo creo que la Revolución Mexicana fue así, ¿no? Que tenga una extensión variable, lo suficiente para agotar el tema abordado, también que aborde dicho tema desde un punto de vista expositivo, objetivo y sin involucrar subjetividades y sin procurar convencer al lector de un punto de vista. ¿Ok? Entonces, perdón, me fui. Las monografías tienen tipos, dependiendo de su propósito central. Existe la monografía de compilación, cuando aspira a reunir los principales textos y aportes existentes sobre un tema, sirviendo como síntesis o compilación de lo dicho por otros, aunque también añada nueva información de mano propia. Esto que estamos viendo aquí, que todo el mundo conocimos y que todo el mundo utilizó por ahí en los años de primaria, esto es la monografía de compilación. Te voy a expandir aquí para que la recuerdes y la... Ok, listo, vámonos con lo siguiente. Monografía de investigación es predominantes en las ciencias, se centran en algún tipo de experimento o experiencia científica que requiere ser expuesta, justificada y puesta en contexto con su respectivo marco teórico y bibliografía previa en el tema. Monografía de análisis experiencial, aquellas que abordan de manera expositiva, no narrativa, algún tipo de experiencia no científica o no experimental, verificables de manera práctica, aunque no constituyan parte de una investigación. Suizo es más bien acotado y especializado. Esta la hemos visto en ferias de ciencias y esta la hemos visto en ferias de cine. ¿Ok? Partes de una monografía son preliminares, que son páginas previas al trabajo per se, como son la portada, en la que se detalla la información del título, autor y otros datos iniciales requeridos, la dedicatoria y agradecimientos, si es que los hay, las epígrafes, que son citas o frases alusivas que dan una primera pincelada estética a nuestro trabajo. ¿Sale? Esas son las partes que componen la monografía. Entonces, vamos a citar lo, este, lo siguiente. Partes de la monografía. Introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. Debe ser demasiado importante. En la introducción, ¿qué encontramos en la monografía? Aquí le ofrecemos al lector una panorámica del tema que vamos a abordar más adelante, los datos contextuales, las definiciones necesarias para comprender cabalmente el texto que se viene, para poder pasar al desarrollo, que es propiamente el cuerpo de la monografía, que está dividido en tantas secciones como convenga o como requiere el tema,
está avanzado organizadamente hasta agotar la materia. Las conclusiones en las que se ofrece una síntesis de todo lo que leímos o lo que expusimos, se vuelve estas conclusiones sobre los puntos clave, ¿no? Y se le da el cierre al desarrollo de la temática junto a recomendaciones y otra información derivada del cuerpo del trabajo. La bibliografía, que es la relación ordenada y jerarquizada conforme a algún modelo metodológico de todo el material consultado, como son libros, revistas, diarios, filmes, etcétera, con su información pertinente para que el lector o futuros investigadores puedan acceder a ellos. Por ejemplo, el número de página, el título del filme, el minuto del audio, etcétera, ¿no? La página de la revista, etcétera. Y los anexos, que si hay o no hay, son el material gráfico, visual o del tipo que sea, que por razones de espacio, pertenencia o estética no se incluyó dentro del desarrollo, sino que se lo refiere y se ubica al final de todo. ¿Sale? Entonces, en este sentido, por aquí se nos fue una diapositiva, una disculpa. ¿Qué se necesita para hacer una monografía? Delimitar el tema de estudio, el arqueo de fuentes, es consultar lo más que podamos los diferentes tipos de fuentes y elegir de acuerdo a nuestro tema las que nos van a servir. El planteamiento del problema es dar parte a seleccionar nuestro punto de vista y revisar los antecedentes y los textos que necesitamos para poder seguir una línea de investigación o de exposición. ¿Y cómo vamos a esquematizar el texto? Así, aquí en Porfirio Díaz podemos poner, no vamos a poner, o sea, de manera general o específica, no, de manera específica, quién fue Porfirio Díaz, pero por ejemplo, si la monografía es la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue un general oaxaqueño que nació tal, 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 dominó, fue presidente de tal, 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 tuvo el periodo conocido como el porfirismo, y durante el proceso de la independencia, tuvo intervención como tal, 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 fue importante para la consecución de la toma de no sé qué, para la guerra de tal cual, para la promulgación de las leyes tal, pero no estamos hablando del sujeto, sino de lo que hizo el sujeto, ¿sale? Es esta parte de la esquematización del texto y decimos, bueno, todos estos 3 libros que me leí sobre Porfirio Díaz y sus aportaciones los resumo en esta imagen y en esta cantidad de texto. ¿Sale? Redacción del documento, redacción del desarrollo, de las conclusiones, de la introducción y de la corrección y de los ajustes metodológicos. Es un proceso que va a estar constantemente en el desarrollo de la monografía. Al final revisamos el documento y ya podemos estar listos o para imprimirlo o para expresarla o para entregarla, ¿no? Dependerá del contenido. Ok, ejemplos de monografías, te lo dejo aquí para que las revises. Yo ya tuve la oportunidad de hacerlo, pero me gustaría que tú las revises y te des una checadita ahí para que tengas mayor información y sepamos bien tú y yo de lo que estamos hablando, ¿sale? Entonces vámonos al siguiente tipo este, de de producto que vamos a pedir. El ensayo. El ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo, argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema a elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene formato libre en el que el autor se vale de la información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Los ensayos pueden tratar sobre una gran diversidad de temas en disciplinas como literatura, filosofía, economía, pedagogía, etcétera, ¿no? También es usual que en el ámbito académico se realice la escritura de ensayos. Los ensayos académicos suelen adherir a estándares de objetividad, rigurosidad metodológica y formatos más o menos establecidos dentro del ámbito científico o humanístico. Es decir, ya no se vuelve una opinión subjetiva, sino el desarrollo de una profesión o de una opinión expresada de manera objetiva, ¿no? En hechos científicos o humanistas. El ensayo como género nació en el Renacimiento alrededor del siglo XVI, época en la que la divulgación de ideas y la pedagogía se consideraron centrales en la labor de los intelectuales. Fueron ensayistas importantes, los que conocemos como Francis Bacon, Michel de Montaigne, perdón, Pío Baroja, José Enrique Rodó y José Carlos Mariátegui.
El término ensayo es también frecuente en otros ámbitos artísticos, como el cinematográfico, en el que se habla de un ensayo fílmico, para referirse a una película que en lugar de contar un relato, desarrolla una idea o un concepto. También existe el ensayo fotográfico, que es similar y se usa en la fotografía para referirse a un conjunto de imágenes sobre un tema. Características del ensayo. Vamos a ampliar un poquito aquí. Características del ensayo. Permítanme tantito. Es un escrito en prosa que aborda un tema significativo escogido por el autor. Su finalidad es explorar un tema y expresar las ideas, punto de vista y opiniones del autor al respecto. Es argumentativo y puede ser también una pieza persuasiva. Debe de ser específico y abordar una temática clara y no muy amplia. Puede tratarse sobre una gran cantidad de temáticas dentro de disciplinas como la política, la economía, la literatura o la filosofía. A menudo está escrito con fines académicos o para sumar conocimiento a un área específica del saber. Se considera un género literario perteneciente a la didáctica, emparentando con la miscelánea, la epístola o la disertación. Su estructura es flexible, ya que el autor usa una forma libre para abordar la temática de interés, aunque en muchos casos un ensayo tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Su extensión puede ser variable, desde pocas páginas hasta un libro entero. Por ejemplo, el mmm, ensayo sobre los tipos de evaluación, de 3 a 5 páginas, versus el ensayo sobre el entendimiento humano, que nos va a llevar a un libro completo. Se dirige a un público amplio y variado, por lo que suele emplear un vocabulario y una redacción simple. Tipos de ensayo: tenemos al literario, el científico, el académico y el filosófico. ¿Sale? Además tenemos sociológico, histórico, expositivo, descriptivo. Partes de un ensayo, comentábamos que de acuerdo al tema no existe como tal una estructura o una forma única, universal, pero normalmente lo que platicábamos, ¿no? Tienen introducción, nudo, desarrollo, cierre, conclusión. ¿Cómo hacer un ensayo? Elegimos una temática, investigamos sobre el tema, desarrollamos un punto de vista, realizamos un esquema y a redactar el ensayo para publicarlo. Ejemplos de ensayo, te los pongo en rojito para que veas que no nada más son de 2, 3, 4, 5 páginas, como lo pueden ser los académicos. Si tienes la oportunidad de leerlos, yo te recomiendo todos, pero de los que ya he tenido la oportunidad de leer, son estos. Este lo leí para ver la película y entender un poquito más. Este lo leí durante la carrera y este es de gusto personal. Los demás no he tenido la oportunidad de leerlos. Este me llama mucho la atención. Este, perdón, me llaman mucho la atención, pero quiero que los tengas ahí para que te des la oportunidad de leerlos. Otro de los productos que podemos pedir para evaluar el desempeño son los reportes. La palabra nace del latín reportere, que significa llevar al punto de partida, ¿sale? Misma que a su vez procede de la palabra reportero, que se encuentra formada por el prefijo latino re, que indica hacia atrás, y el verbo portare, mismo que significa portar y al que se le incluye el sufijo ero, que entre otras cosas significa oficio o profesión. Gracias a este verbo nacen varias palabras, en las que se incluye reporte, reportar, transportar, muchas más, ¿no? Los reportes son documentos que contienen los detalles de un evento específico, por ejemplo, la visita a un sitio que puede ser un museo, una empresa, una fábrica, o bien sobre un documental o una película. Este escrito pretende dar respuesta a una o a unas preguntas o pregunta de indagación que ayuda a ampliar el conocimiento respecto a un tema. El reporte contiene información recabada sobre el evento designado de forma organizada y relacionada de una manera que denota aspectos de una temática, de una temática en específico. ¿Cuáles son las características de los reportes? Tenemos reportes de visita, como los que ya platicamos, al museo, no sé, a la sala de prensa, ok. Y reportes documentales con respecto a investigaciones de libros, reportes de lectura, reportes de escucha, etcétera, ¿no?
¿Qué deben de tener los reportes o cómo deben de ser? Claros, concisos, deben de ser personales, tener un orden lógico, deben de ser breves, presentar un estilo narrativo, pueden ser subjetivos, pero deben respaldar la información presentada a partir de argumentos, reflexiones y referencias a fuentes serias. En el caso de los reportes de visita, pues las fuentes son el lugar donde estamos investigando y la información que nos ofrecen como referencias bibliográficas. En el caso de las documentales, pues de lleno, ¿no? El video tal o el título del libro tal, ¿no? ¿Cómo se hacen los reportes de visita y documentales? Primero, se observa detalladamente el evento que vamos a reportar, se toma nota de los aspectos principales del evento a reportar, se relaciona el evento a reportar con los temas vistos en clase, se redacta el reporte en un documento que tenga la siguiente estructura. Presentación, relato del evento a reportar considerando dar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Reportes, evidencia de logro, conclusiones, bibliografía, etcétera. ¿Sale? Así detallamos un reporte. Aquí se nos fue una diapositiva, andamos un poco distraídos en esa parte, ¿no? Ok, ¿qué otro documento podemos solicitar para evaluar el desempeño? Los mapas mentales, una herramienta de estudio que facilita el aprendizaje, es esta de aquí, que permite visualizar ideas en forma de esquemas, es decir, un concepto, se desprenden otros relacionados del tema principal que es ¿no? Concepto, tema principal, concepto, jerarquía, notas, ubicamos ideas, que sea visual, que tenga ahí gráficos y que vamos a aclarar cosas respecto al tema principal, ¿no? Esta técnica fue desarrollada por el experto en educación, el inglés Tony Busan, con el objetivo de sintetizar la información a la mínima expresión posible. De esa manera se evita la redundancia y se jerarquizan y se conectan las ideas clave. Además, fomenta el uso de la creatividad para plasmar de una manera gráfica y dinámica los pensamientos derivados de un tema central. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, si nosotros lo solicitamos, ¿qué características debe de tener nuestro mapa mental? Las siguientes. Debe estar formado por pocas palabras, de modo que debe sintetizar la información. Utiliza únicamente ideas claves e imágenes, como acá. Inicia siempre desde el centro de la hoja y coloca ahí la idea central del objetivo y remárquela. Centro de la hoja, idea central del objetivo. Normalmente nos dicen que a partir de esta idea se genera una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema, que son estas, y para darle más importancia a unas ideas que a otras, se prioriza usando el sentido de las manecillas del reloj. Eh, Primer grado jerárquico, desarrollo del tema. Sale casi acá estamos en las aclaraciones o conclusiones. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central y evita amontonarlas y se distribuye en el espacio, relaciona la idea central con los temas mediante líneas, que son estas. Se remarcan las ideas encerrándolas en círculos o subrayándolas. Súper importante, ¿no? Que, por ejemplo, la flechita y el colocar el concepto, la idea es necesario, ¿no? ¿De qué manera le damos realce? Bueno, pues poniendo colores, imágenes, etcétera. Usa tu creatividad para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas y no te limites. Si se acaba la hoja, pega una nueva y volvemos a jerarquizar de la misma forma. En este sentido, ya sabemos cómo hacer un mapa, cómo organizar un mapa mental, pero ¿cómo lo hacemos? Idea central en el texto de la hoja, ramificamos, establecemos orden jerárquico, utilicemos líneas y destacamos las ideas con alguna figura, una imagen. Otro de los productos que podemos solicitar para evaluar el desempeño es la solución de problemas. Y es que en el campo educativo, la solución de problemas permite que los alumnos construyan su aprendizaje de forma presencial, mixta o a distancia. Esto es importante por los tiempos que comentábamos que estamos viviendo, que deben de ser necesarios las formas, ¿no? Y los medios para los tipos de educación, ya sea virtual o presencial. Además, permite conocer más allá de los resultados de aprendizaje de los alumnos, ya que ayuda al profesor o al facilitador, dependiendo de quién sea quien solicite,
Evaluar el razonamiento, el desarrollo y los avances que individualmente alcanzan los alumnos durante la formación. La solución de problemas permite optimizar la evaluación de las habilidades que tiene el alumno para aplicar sus saberes, desarrollar estrategias y proponer una o varias soluciones a un problema. Además, brinda al profesor facilitador un mayor conocimiento sobre las limitaciones, necesidades y potencialidades que poseen los alumnos de forma individual, grupal y generacional, a fin de conformar nuevas oportunidades de forma que se mejora esta parte del proceso, ¿no? Vamos a citar en esta frase, un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay una pizca de descubrimiento en la solución de cualquier problema. Esto lo decía George Polya en la página 476 de enseñanza-aprendizaje. El proceso de solucionar problemas implica una serie de capacidades y habilidades del pensamiento que es importante desarrollar y evaluar en la preparación académica. Ok, ¿qué es la solución de problemas? Lo siguiente, tenemos una forma de evaluar. ¿Cómo voy a evaluar? De acuerdo a datos, hechos orientadores, a plantearles el problema a mis alumnos, a que formulen una respuesta a una hipótesis, a que determinen qué estrategias van a optar por elegir para resolver el problema y finalmente otorgar una solución. ¿Sale? En este sentido, encontramos eh, la manera de hacerlo, ¿no? El problema, ¿eres lo que comes? Este es el problema, ¿soy lo que como? Problema de la unidad uno, prevención en el autocuidado de la salud. Ya tenemos fecha, nombre del alumno, ya tenemos título, nombre del alumno y fecha. Instrucciones, lee con atención el siguiente párrafo y determina cuál es el problema planteado. Cuentas con 2 días para entregar tu respuesta. 2 días, ¿eh? Hay que dar buen tiempo. Yo soy un estudiante de bachillerato y me preocupa saber si mi alimentación reúne las características de una dieta ideal. Aquí el término dieta yo lo cambiaré por un plan alimenticio ideal. Tengo la impresión de que lo que ingiero no es lo más adecuado para mis requerimientos energéticos de acuerdo con mi sexo. Y anotamos masculino, estatura 1,80, edad 29 años, peso actual 78 kilos, peso ideal 77 kilos. Actividad de desarrollo, imparto clases, clases físicas, clases teóricas, asisto al gimnasio, hago traslados, ¿sale? Entonces, en este sentido, el problema de la unidad es, soy lo que como, ingiero la carga calórica adecuada para mis actividades, nombre del evaluado, Abraham Gómez, fecha 29 de mayo del 2023. A continuación se presentan 6 criterios para la evaluación de un solo problema planteado. Marca con una X si considera que la respuesta del alumno cumple o no con cada criterio y asigne un punto por cada criterio marcado en sí. ¿Sale? Ok, yo ya le di el problema a mi alumno. ¿Cuál es mi objetivo? Ver si el alumno identificó los hechos y datos orientadores, el problema, si identificó el problema, formuló la hipótesis o las posibles respuestas, identificó las estrategias para fundamentar sus respuestas, utilizó fuentes de información adecuadas y si la solución al problema con las estrategias empleadas por el alumno fue exitosa. Por ejemplo, ok, ya sé cuánto peso, mi estatura, mi peso ideal, las actividades que desarrollo y luego, pues cuántas kilocalorías necesito para mantener mi cargo energético basal, que es como lo suficiente, ¿no? Pues que 1800. ¿Y cuántas kilocalorías necesito para desarrollar un trabajo de hipertrofia en el gimnasio, ¿no? Un trabajo de pérdida de peso, un trabajo de aumento de peso, un trabajo de mantenimiento, de la estructura corporal? O si desarrollo un deporte, pues cuánto necesito, en dónde voy a investigar, cómo lo voy a investigar. El docente va a realizar esta evaluación y para terminar, pues un formato de acompañamiento para la evaluación, ¿no? Es como un registro de observaciones que se le da al alumno para que pueda resolver los problemas de mejor manera. Ahora, en cuanto a vamos a salir tantito, en cuanto al método de caso como producto para evaluar, podemos encontrar que es una metodología de aprendizaje basada en el Learning
by doing, que significa en español aprender haciendo y que tiene como objetivo preparar a los alumnos para la toma de decisiones estratégicas en las empresas. También se utiliza a través de la práctica de situaciones reales. Esto que estamos viendo es como la simulación. El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real, situaciones que requieren del proceso de enseñanza y aprendizaje. En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica. Para ello se les involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas a las cuales se les denomina casos, como es lo que estamos trabajando, ¿no? El caso es cómo voy a enseñar multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Ante esta situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta de solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del contexto que está descrito en el caso. Este método representa una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico y participación en procesos grupales orientados a la colaboración. ¿Sale? En este sentido, The Case Method es común encontrar en español el método del caso, aunque la manera de referirnos a esta técnica didáctica sería método de discusión de casos para hacer referencia a ingredientes básicos. Un caso y la discusión de los participantes llevan a cabo por análisis del mismo. Por ejemplo, eh, yo les expongo, ok, Juanito tiene 10 pesos, pero Juanito tiene hambre. Juanito es pobre. Juanito no ha comido. Pero esos 10 pesos no son de Juanito, se los encontró porque se le perdieron a María. ¿Qué debería hacer Juanito? En el terreno de la ética, no puede ser ese un ejemplo. El ciclo de aprendizaje del método de casos incluye la preparación individual, la discusión en un pequeño grupo o en plenaria y una reflexión individual. Si los alumnos están muy preparados en el terreno que estamos situando el caso, entonces la resolución de problemas será más profesional porque van a aportar conceptos teóricos a soluciones prácticas. ¿Ok? Entonces los dejo ahí como dato de experiencia. Ahora, estamos por terminar, nos falta un diario, el debate, la técnica, la pregunta y el portafolio. Son los últimos cuatro. El diario de aprendizaje es, como su nombre lo indica, un diario, voy a pasar para acá, en el que los estudiantes reflejan cómo trabajan, qué piensan, cómo se han sentido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les ha llamado la atención, donde han tenido más dificultades, definitiva, su propio proceso de aprendizaje. Los diarios de aprendizaje pueden ser tanto grupales como individuales y un ejemplo individual sería el que estamos viendo de mi lado izquierdo. ¿Ok? Nos pueden servir para valorar el aprendizaje del estudiante y conocerlo. Por otro lado, con los diarios grupales podemos valorar actitudes de trabajo cooperativo, tareas grupales, trabajar coevaluación, fomentar intercambio de ideas y opiniones para llegar a conclusiones comunes. Hace mucho tiempo estos diarios se hacían en la pizarra del saber, no sé si llegaron a utilizar esa técnica, y ahí lo que anotábamos era lo que todo el grupo necesitaba saber de nosotros. Además, también podríamos proponer que en la misma hoja, plataforma o herramienta, cada alumno del grupo escribiese sus propias reflexiones sobre el trabajo grupal. Las herramientas con las que podemos desarrollarlo son muchísimas, ya sean tecnológicas o analógicas. Analógicas, diario de aprendizaje literal con una libreta o un cuaderno en un carpesano, pudiendo añadir hojas, continuar en las anteriores, añadir pósters o imágenes, como algo así, ¿no? Y le vamos dando vuelta. Otra analógica es la técnica visual del thinking, que es creando dibujos y sketches que nos ayuden a conocernos. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo de un diario. ¿Qué hemos trabajado hoy? ¿Qué es lo que se me ha dado mejor? ¿Qué debería de mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Y así le ofrecemos soluciones a posibles limitantes o problemas al alumno y también tenemos eh, un antecedente sobre el cual el alumno puede tomar mejores decisiones. Tenemos el debate, que esta es una de las técnicas más utilizadas en nuestro país. Nuestro país México tiene como por excelencia esta parte del debate y es un contraste organizado de ideas y puntos de vista entre dos o más personas.
el término del cual deberán alcanzar alguna especie de acuerdo o punto intermedio gracias a la exposición organizada y pacífica de sus argumentos. Los debates son generalmente orales, aunque pueden darse también por escrito a través de plataformas de comunicación apropiadas para ello, siempre y cuando conformen una conversación estructurada. A lo largo de la historia de la humanidad, los debates han sido la forma predilecta de un intercambio de puntos de vista en ámbitos formales, académicos o políticos. ¿Cuáles son sus características? Intercambio organizado y argumentado de ideas o puntos de vista, se da entre dos o más personas de manera oral o escrita, cuenta con un moderador para distribuir el tiempo de habla de manera equitativa, asignar turnos, mantener el orden. Confronta de manera argumental y se da en base a una serie de acuerdos, reglas o normas de debate. Suele haber un público presenciando el debate y dependiendo de quién haya sido el ganador más elocuente de sus argumentos, el público lo elige, ¿no? El cometido del debate es llegar a algún tipo de conclusión a partir de las ideas expuestas. En la actualidad hay dos tipos de formas de ver el debate. Una, en el debate son dos temas en una lucha hegemónica ideológica por ver quién impone sus ideas, y yo creo que los que ganan son el público porque pueden ver dos perspectivas de un tema diferente, pero en nuestro país pareciera que esta parte del debate ya se vio como buenos y malos, y es algo que podemos erradicar en las aulas, ¿no? Yo te invito a que lo hagas de esta forma. La estructura es apertura, cuerpo del debate, preguntas, respuestas y conclusiones. Ahora, en cuanto a la técnica de la pregunta, consiste en formular un cuestionario tentativo, luego de examinar minuciosamente las lecturas y descifrar los temas de mayor relevancia. Es decir, muchachos, hoy vamos a leer El Principito. Les voy a realizar 20 preguntas. Quiero ver que me entreguen en su producto lo siguiente. El docente selecciona las interrogantes que vayan de lo simple a lo complejo. Es una técnica de estudio, ya que si tenemos las respuestas, pues tenemos los parámetros para responder una evaluación de cualquier tipo. La técnica de la pregunta es que las preguntas deben de ser limitadas, que no requieran mucho esfuerzo de contestar, que se responda de manera rápida y predecible, de memoria, que se defina un término específico, que la pregunta nos lleve exactamente a la respuesta. Convergentes, que nos permitan construir, comparar ideas o relatar hechos para explicar. Amplias, que podamos inferir o debatir el concepto como tal, que podamos expresar opiniones, omitir juicios de valor tratados desde la reflexión. Divergentes, que apoyen el nacimiento de otras preguntas, ya que son creativas y promueven la imaginación. Y evaluativas, estas preguntas nos van a dar que las evidencias son importantes para sustentar, condenar o justificar una postura. Y por último, tenemos el portafolio, que el más conocido es el portafolio de evidencias. En el caso de fotografía, pues tienen su portafolio digital ya, ¿no? Pero también son evidencias, que es una herramienta de evaluación a través de la cual los alumnos cuentan lo que han aprendido y construido día tras día, dándole un valor personal, un sentido de trascendencia y una oportunidad de regresar sobre sus pasos para identificar aciertos o aprender de errores. De esta manera se logra su meta de aprendizaje. El portafolio de evidencias ayuda a nuestros alumnos a reflexionar sobre su propio proceso e identificar cómo ha sido su ritmo de aprendizaje. Les ayuda a verbalizar su camino de aprendizaje, reconociendo aciertos y errores, así como reencontrarse consigo mismo al reconocer sus fortalezas y áreas de mejora. Les permite desarrollar habilidades de análisis, organización, mejora el razonamiento, la creatividad y genera nuevas ideas. Estos que acabamos de ver, mis queridos educandos, son los productos que podemos pedir para evaluar el desempeño. ¿Qué nos va a dar la evaluación del desempeño? Un mejor rendimiento, un mejor aprovechamiento de los contenidos y por ende aprendizajes significativos, no solo para la parte académica, sino para la parte de la vida diaria, ¿no? De la vida cotidiana. Espero que hayas tomado notas, sé que fue un poco largo la clase, no te preocupes, yo te voy a dar las diapositivas para que no tengas que estar anotando, pero quiero que revises la clase porque vamos a hablar en la clase en vivo de las ventajas y desventajas de este tipo de productos para evaluar el desempeño. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en un ratito. Saludos.